el último panel del SIL Congress, de la 22ª edición de este Congreso sobre Logística Internacional que se hace desde Fira de Barcelona con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y el más importante también del sur de Europa y de todo el Mediterráneo. Bueno, vamos tomando asientos. Sol, yo te pediría que estuvieras a mi lado porque al final tú llevarás la moderación y así desde aquí también tendrás una visión más directa de todos los participantes. Tenemos a Antonio Belmar da Costa y José Antonio Vázquez Gázquez. Me faltaría que subiera o lo tenemos online. Streaming, sí. Vale, pues ahora ya lo vamos teniendo preparado en streaming cuando mis compañeros del equipo técnico me digan. Si no, Sol, podéis empezar, ¿de acuerdo? Pues nada, hemos visto esta radiografía al inicio sobre los informes también del impacto de la FP Dual en la región metropolitana de Barcelona. Posteriormente hemos puesto casos de éxito que nos han hecho llevar ahora mismo en este segundo panel y damos un saltito, ¿no, Sol? Y vamos al ámbito internacional. Sol Bermejo Mitjans, coordinadora de proyectos de cooperación e innovación educativa de la Asociación de Ciudades Europeas, Xarxa FP, del Ayuntamiento de Barcelona, y en concreto lleváis un proyecto, ¿no?, conjuntamente con otros países. Sí. Por ejemplo, tenemos Países Bajos, Suecia, Finlandia, Estonia, que se llama el proyecto Logistic Bed Hub, que pretende la creación de una asociación de cooperación, ¿no?, para todavía más dar estos lazos que la FP requiere más allá de nuestras fronteras. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos después. Muchas gracias, Nuria, por la presentación de nuestro proyecto europeo y sobre todo al Consorcio de la Zona Franca por incluirnos en este panel internacional y último sobre casos de gestión de talento logístico. Como hemos visto en las mesas anteriores, hablamos de un tema muy necesario, estamos muy al día, digamos, de cuáles son estas dificultades de encontrar, de captar, de retener el talento en el sector logístico. Pero vemos que además no estamos solos, estas incertidumbres, digamos, se replican a nivel internacional, sobre todo europeo, como estamos viendo en este proyecto de Logistics Bed Hub que apenas hemos empezado a gestionar este año. A continuación, hablaremos con dos de nuestros colegas del proyecto, nos explicarán dos casos de gestión del talento logístico, cómo lo hacen en Lisboa y en Barcelona. Representan dos de las 6 ciudades miembros del proyecto y nos explicarán cómo lo hacen, qué hacen exactamente en sus ciudades desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista educativo. Ellos son José Antonio Vázquez y Antonio Belmar da Costa. José Antonio Vázquez, que me acompaña aquí presencialmente, es el director del Institut de Logística de Barcelona. Es un centro que abrirá las puertas el próximo curso escolar 2022-2023. Septiembre. José Antonio es jefe de estudios de formación profesional del Institut Joan Brossa de Barcelona y profesor de FP de la especialidad de Organización y Gestión Comercial. ¿Estás ocupado? Sí, bastante. Doblemente ocupado actualmente. Sí. Bienvenido, gracias por estar aquí. Por otro lado, y en directo conectado por streaming, encontramos al señor Antonio Belmar da Costa. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Antonio es director ejecutivo de AGEPOR, la Asociación Nacional de los Consignatarios de Portugal, y vicepresidente regional en Europa de FONASBA, o la Federación de Asociaciones Nacionales de Shipbrokers o Agentes de Buque. Buenos días, buenas tardes, Antonio. Bienvenido otra vez. Hola. Entonces, tenemos el tiempo muy limitado, apenas tenemos una media hora para ir hablando de varios temas a repartir, con lo cual vamos a estructurar la discusión, digamos, en 3 partes principales. Una primera parte la centraremos en el impacto de estas nuevas tendencias, estos nuevos retos de los que hemos estado hablando todos estos días, pero sobre todo el impacto en la creación de perfiles profesionales. Una segunda parte sobre perfiles, competencias, qué habilidades son las más demandadas por parte del sector logístico en ambos países. Y por último, haremos una llamada a cómo mejorar la visibilidad, el entendimiento de la formación profesional y también del sector logístico, como también hemos ido escuchando a lo largo de los paneles anteriores. Vamos alternando las preguntas, José Antonio, por lo que empezamos contigo y luego seguimos con el señor Belmar. José Antonio, sabemos que la pandemia, 2 años de pandemia, la introducción de tecnologías cada vez más disruptivas, los cambios en la sostenibilidad,
las crisis de suministro más recientes, etcétera, han supuesto grandes retos para el sector. Esto ya lo conocemos, especialmente en los últimos años. ¿Qué otras tendencias, qué otros retos han impactado el sector, pero sobre todo cómo han influenciado en la creación de nuevos perfiles en el sector logístico? Sí, básicamente, bueno, a lo largo de los paneles se ha ido hablando de digitalización, robotización, 4.0. No me iré extendiendo en ese sentido, pero sí que es bastante importante, o los grandes retos que tenemos desde el ámbito educativo es cómo podemos trasladar todos estos perfiles o todas estas necesidades que realmente está teniendo el sector a lo que sería nuestra realidad. A mí hay una frase que me gusta mucho utilizar, que trabajamos aquí en la ciudad de Barcelona, tenemos una red de centros de actividades empresariales y logística, y siempre en todas las reuniones que tenemos del profesorado me gusta mucho hablar de llevemos la empresa al centro y el centro a la empresa. Por un lado, nuestro gran reto como centro, como administraciones, como empresas, es esta colaboración, este triángulo que se ha ido hablando toda la tarde, el poder abrir las puertas del centro. Tenemos un gran reto en captar y retener el talento, especialmente en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en hacer atractivas nuestras profesiones, en que se quiten todos estos clichés de los que se han ido hablando a lo largo de la tarde, porque la logística es mucho más. De hecho, siempre se dice, la buena logística es cuando no hablamos de logística, cuando toda la cadena funciona, cuando todo va bien, es cuando no tenemos, digamos, todo este foco mediático, ¿no? Y luego el gran reto de los idiomas. Los idiomas, por ejemplo, los estudios de comercio internacional, transporte y logística, curricularmente estudiamos 2 idiomas, por ejemplo, en mi centro se estudia inglés, francés. Necesitamos más horas de exposición del idioma, pero creo que es un reto no solo de la formación, sino incluso es un reto, diría, que de la propia sociedad, de oportunidades de uso, de trabajo. Nosotros, por ejemplo, ampliaremos los estudios con los fondos europeos Next Generation. Tendremos un programa bilingüe que empieza para 2 de los grupos de comercio internacional y transporte y logística de primer curso, en los que podremos impartir módulos directamente en formación bilingüe, pero ya sabemos de entrada que son programas que tendrán una promoción, ojalá podamos mantener en el tiempo, ¿no? Que sean más sostenibles. Y por último, y no me quiero extender mucho, no sé si me paso de tiempo, el gran reto de la innovación. O sea, los centros educativos, si conseguimos abrirlos a las empresas y viceversa, tenemos una gran materia prima, que es nuestros alumnos. Necesitamos retos reales de las empresas, necesitamos esta colaboración, necesitamos este triángulo para que respondan. Tenemos una gran cantidad de mentes, utilizar el concepto de millennials, de jóvenes que están deseosos de aprender y de trabajar y de buscar respuestas, ¿no? Esto sería un poco nuestros grandes retos. Perfecto, gracias, José Antonio. Y en su caso, señor Belmar, ¿qué tendencias, qué retos están afectando a esta creación de nuevos perfiles, especialmente teniendo en cuenta también la situación geográfica de Portugal, que es interesante desde el punto de vista logístico? Cuéntenos. Vale, en primer lugar, para pedir un poco de disculpa por mi portuñol, que a ver si me entienden bien, si no me pidan que lo repito e intento con otras palabras buscar, decir lo que quiero decir. Bueno, de verdad lo que pasó fue que el mundo no se diera cuenta de todo que estaba de malo en la cadena logística global. A un punto imaginábamos que todo estaba dado como adquirido, pero al final un poco de turbulencia y todo se rompió. Porque, a ver, la digitalización, la robotización, todo eso eran cosas que de una forma u otra la sociedad ya estaba un poco preparada y se preparando para eso. Mismo nuestros profesionales en las empresas, y yo lo digo que nosotros como consignatarios ya estamos muy avanzados en todo lo que sea la digitalización, al menos en Portugal es así, pero creo que en España también, porque ya estamos acostumbrados a trabajar con sistemas digitales de puertos y también de navieros, por eso estábamos acostumbrados a eso, pero lo que cambió todo aquí de lo que pasó en la cadena logística. A un punto teníamos retrasos en la producción toda concentrada en una parte del mundo, y que mientras supiéramos esto no nos diéramos cuenta de cuánto estaba funcionando. O por otras palabras, que pequeñas partes, pequeños componentes que ponían en causa toda la producción conjunta de cualquier bien, de un momento al otro se quedaba simplemente
quebrando la producción porque faltaban estas pequeñas cosas, y después todo los sistemas de transporte, empezando el transporte marítimo, empezando a colapsar y con mucha dificultad de un momento al otro parar y empezar siempre siendo sin posibilidad, y al mismo tiempo después los puertos de ocurrir lo mismo, las entregas a casa, lo mismo, los almacenes, todo. Ha sido totalmente diferente de lo que pasó. Esto lo que nos mostró, y hoy por hoy ya existe entre las empresas, es algún conocimiento, algunas formas de lo hacer diferente del pasado. Yo creo que este es lo mayor reto que tenemos nosotros de la imaginación de cómo lo podemos hacer en el futuro, y enseñar a los que empiezan ahora en la logística, cómo enseñar a los que empiecen la logística, cómo hacerlo, teniendo en base la experiencia de casos reales que hablábamos de Antonio más y más. La logística va a ser menos teoría, mucho más casos prácticos, porque una vez los cambios son casi diarios, las posibilidades son múltiples, y por supuesto esto que hablábamos de las lenguas, sí, lo único que es muy importante para quien quiera estar en el mi generación nos aprendimos en el colegio ya en 2 lenguas, y hablamos casi todo un poco lo portugués y lo italiano, lo que quiere decir que tenemos unas ventajas en eso. Disculpa, Antonio, un momentito, que creo que tenemos un pequeño problema de sonido. Sí. Le hemos oído entrecortado algunas frases. Recuperamos la conexión después. Recuperamos la conexión. Sol, si os parece, hacemos de momento la discusión más presencial, Sí. y cuando tengamos a Antonio bien, lo volvemos a De acuerdo. recuperar. Muy bien, gracias. Entonces, José Antonio, seguimos contigo. Perfecto. Tengo entendido que en Barcelona ya estáis trabajando en ello. ¿Cómo se trasladan todos estos retos, estas tendencias de las que hablamos a la formación educativa para formar mejor a nuestros jóvenes? ¿Cómo adaptáis todos estos cambios desde el punto de vista educativo? Sí, recientemente, bueno, al inicio de este curso hemos tenido lo traigo a colación porque hemos tenido 2 congresos de formación profesional, uno internacional en San Sebastián, otro en Toledo. Y es un poco, ¿no?, los espacios que tenemos también el profesorado para debatir y para trabajar en cómo aplicar o llevar todo esto a nuestras aulas. Básicamente, en el caso de la ciudad de Barcelona, estamos trabajando en un modelo de redes. Se ha hablado mucho de redes que dan lugar a centros hub o centros de referencia. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, el Instituto de Logística, formamos parte de la red de actividades empresariales y logística. Entonces, en estas redes son puntos de encuentro para el profesorado, donde podemos debatir, preparar proyectos, perfilar, definir formaciones. Eso en cuanto al que sería el trabajo en red, porque de hecho si la propia sociedad en red es así, ¿no? Las empresas también, ¿por qué los centros íbamos a trabajar o íbamos a desenvolvernos de otra manera? Tenemos que centrarnos mucho también en lo que nosotros llamamos desde el Instituto de Logística el trabajo multidisciplinar. Nosotros tendremos o empezamos con 3 familias profesionales, la familia de informática, la familia de administración y la familia de comercio. Ya desde primero queremos que los alumnos trabajen de forma conjunta, y cuando lleguen, por ejemplo, a los proyectos finales que un alumno tiene que tener para graduar, para obtener su título al final de su formación de 2 años, queremos que los propios proyectos que se presenten ya sean definidos de forma multidisciplinar o de forma transversal. No entendemos cómo en una empresa o en una administración tienes 3 patas, por así decirlo, cuando se desarrolla un proyecto logístico para una aplicación que da solución a determinado problema, y por qué los centros tenemos que estar trabajando por especialidades o por familias. No, queremos ya desde el inicio que nuestros alumnos trabajen de esta forma multidisciplinar. Hay una clave también desde el profesorado, que es la utilización de las metodologías activas de aprendizaje. Todo lo que sea llevar la realidad, dar respuesta a situaciones reales desde diferentes retos. Por ejemplo, hemos colaborado muchas veces con Metrópolis FP Lab, con diferentes retos de la Fundación. Es mucho más interesante, mucho más enriquecedor para los alumnos cuando se les plantea un trabajo al que tienen que dar respuesta.
impulsar los idiomas sería también la opción, ya lo hemos ido comentando y seguiremos comentándolo. Sabemos mucho por estudios sectoriales, en el caso del ecosistema portuario, de la internacionalización de la empresa, que tenemos grandes alumnos, grandes graduados, que pueden ser grandes profesionales, que nos dice la empresa, pero es que debería tener mejor nivel de idioma, y en eso coincidimos. Es un trabajo que tenemos que desarrollar, y desde aquí lanzo también la petición incluso a mi propia administración para incrementar el número de horas, el número de formaciones de alumnos y de profesorado. Exacto. Incluso también. Es tan importante el alumnado como profesorado. Y el hecho de la internacionalización. Estas redes inteligentes de conocimiento de centros no han de ser solo para los centros, sino también, por ejemplo, en el caso de nuestro centro, formamos parte de Netinved, que es una asociación de centros de comercio internacional y transporte y logística. Es una red de alto valor añadido a nivel europeo, también para el desarrollo de lo que serían este tipo de profesiones. Entonces, básicamente, cómo llevarlo a las aulas es tendamos a la realidad, tendamos a experiencias significativas y a metodologías activas de aprendizaje. Muchas gracias. De hecho, el tema de los idiomas es constante a lo largo de los años. No hay manera que digamos, y mejore. Es verdad que también no solo es para alumnos, también es para profesorado. Nos hemos encontrado muchas movilidades internacionales que hemos coordinado desde Xarxa FP, algunos problemas en este aspecto. Cuéntame, ¿incluís a la empresa en estos equipos multidisciplinares que decías? ¿Tenéis contacto con la empresa? Siempre que se da la oportunidad, sí. De hecho, siempre buscamos el poder que sea la empresa la que nos plantea qué problemáticas tiene o qué soluciones. Entonces, volviendo un poco a las preguntas iniciales, cuando decimos abramos la empresa al centro y el centro de la empresa, es en aquí, también comentaban los compañeros en los paneles anteriores, cuando se da esta relación con el tutor de empresa que se hace mucho más intensa, aquí es cuando podemos abrir este camino. Ahora, por ejemplo, con los títulos LOE hay un tema para explorar también. Yo comentaba con algunos compañeros del equipo, las evaluaciones, por ejemplo, de los módulos de proyecto nos permiten incorporar dentro del, vamos a decirle, tribunal de evaluación, a personas de las empresas, y es algo que los centros todavía tenemos en el precepto curricular y que todavía no hemos, en torno al mea culpa, no hemos acabado de desarrollar, pero que tenemos que trabajar mucho en esta línea. Invitemos a las empresas que conocen a los alumnos, que conozcan también los proyectos que desarrollan, que conozcan sus presentaciones y que puedan también conocer su cantera de trabajo, y sobre todo también lanzaría a que se impliquen en la formación, pero en ese sentido de pedir, tenemos esta necesidad también, queremos que sean partícipes de la formación, por ejemplo, la creación del Instituto de Logística a partir del grupo de trabajo del Consejo Rector del Puerto de Barcelona, con el Consorcio de Educación de Barcelona, con toda esta alineación que pienso que se ha dado a nivel de las administraciones para crear este centro, precisamente a lo que da respuesta es a esta necesidad, que es a la necesidad de poder perfilar, poder adaptar, conozcamos realmente qué necesitan las empresas, diferente a las especialidades de las 25 o 26 familias profesionales con todo el catálogo de titulaciones. Exacto. Luego pasamos a ver un poco más sobre el acercamiento necesario entre empresa y centro. Hablemos de perfiles, de competencias. Me hubiera gustado preguntarle al señor Belmar, y hasta... Sí, está aquí, genial. A ver si mejoramos ahora. Muy bien. Vemos que la logística, digamos así en general, es cada vez más transversal. Hay grandes diversificación de perfiles. Comentaba mi compañero Ángel Tarriño, no existe una FP logística por sí misma. Díganos, desde su punto de vista, ¿qué competencias, qué perfiles son las más demandadas, más necesarias por parte de las empresas que forman parte de su asociación? Vale, de una forma general, nosotros todas las competencias para alguien que estudia logística, las técnicas, estas las damos como adquiridas y por lo tanto imaginamos que están todos casi en igualdad en esto, no hacen la diferencia. Nos concentramos mucho más en las competencias, en los skills que hacen la diferencia. Y esto decía que el dominio de lenguas es fundamental. Lo conocimiento general, hoy por hoy, cada vez es más importante saber y tener conocimiento de lo que se pasa en cualquier parte del mundo, porque esto va a reflexionar en la cadena, en las formas de trabajar, la logística, por supuesto. Tener a alguien con una imaginación muy buena, porque más esto es necesario, porque son los que hacen la diferencia. Una amplitud de pensamiento, lo sea abierto a todo, para que pueda no perder las oportunidades que van a surgir. Es una capacidad muy grande de juego.
más valoramos lo networking, porque mientras que nos conectamos y hablamos, como estamos hablando nosotros, hay cosas como lo miramos, pues estamos conociendo uno a otro, siempre es más fácil de hacer negocio, hacer cosas y de buscar una. Gracias, señor Belmar. Y tú, José Antonio, respecto a estas competencias, sobre todo soft skills, las lenguas, esta imaginación, ¿no?, que piden estas empresas, ¿forman parte ya del currículum académico del centro? Sí, forman parte en el sentido de tenemos la parte técnica, la parte que está definida curricularmente. Esta es la parte de base que transferimos los centros. ¿Dónde está la clave? Yo, por ejemplo, incluso como profesor, pienso que siempre estás como en constante revolución, ¿no? Por ejemplo, tendemos mucho a utilizar las soft skills. A mí en una de las materias, explico una anécdota, me ha gustado siempre darle peso a la evaluación de las soft skills vía, por ejemplo, las competencias comunicativas directamente, ¿no? Porque sería un valor a tener en cuenta. Y luego la manera también de incorporarlo sería mediante el tema que hemos ido comentando a lo largo de la tarde, también un poco poder perfilar las formaciones. Por ejemplo, antes hemos hablado de informática, ¿no? En el sector, de los perfiles informáticos al inicio de la tarde, que tienen gran demanda en el sector. Por ejemplo, nosotros en el centro incorporaremos al administrador de sistemas informáticos de grado superior, que necesita básicamente cualquier empresa, pero cada vez más, en este caso lo incorporamos con un perfil de ciberseguridad, un poco también en la búsqueda de profesionalizar el sector y también de hacerlo atractivo. O, por ejemplo, en formaciones más de base, como se ha hablado de los grados medios, nosotros, por ejemplo, creemos en que dar una oferta de conjunto perfilada, por ejemplo, tendremos el grado medio de actividades comerciales, pero con perfil logística, y aquí está, pues, digamos, nuestro gran reto. Quizá, básicamente lo resumiría como tenemos mucho trabajo por hacer y digamos que el tiempo apremia. Sí. Pero está muy bien que ya existáis, como mínimo. Está muy bien. Me hubiera gustado también continuar con el señor Belmar para preguntarle sobre este acercamiento del que estábamos hablando. Nosotros y en los paneles anteriores, y yo creo que durante todo el día, tan necesario entre el sector productivo, el sector educativo, que estaban diciendo. Colaboran, seguramente el señor Belmar nos dirá que algunas de ellas están colaborando con las administraciones educativas. Correcto. Y sin embargo, vosotros, de hecho, nacisteis fruto de este tipo de colaboración, como mencionabas antes. Cuéntanos un poco más. Sí, un poco para dar respuesta a esta pregunta, haría un poco de historia de proceso de la... No sé si se escucha el micro, ¿hay algún problema de micro? Vale, gracias. Haría un poco de recorrido histórico en lo que es la ciudad de Barcelona. Se está apostando por un modelo de centro hub, centro temático, centro de referencia. También se explicaba a lo largo de la tarde, ¿no? El compañero Ángel lo explicaba, o diferentes ponentes, la necesidad de que estos centros estén en contacto y den respuesta. Es decir, ya nos olvidamos de lo que sería un modelo clásico de centro que tiene X titulaciones, sino que tenemos un centro que, a partir de estudios sectoriales, de mucha información, de mucho trabajo previo, de mucha dedicación, va a dar respuesta a los perfiles concretos que son demandados. Entonces, por ejemplo, en el caso del Instituto de Logística de Barcelona, no incorpora todos los estudios de la familia profesional, por poner un ejemplo de comercio y marketing, sino aquellas titulaciones que conjuntamente, que son comercio internacional, transporte y logística, conjuntamente con administración, con informática, van a hacer este paquete de conjunto que va a dar respuesta a esta necesidad. Desde ese sentido, desde la ciudad de Barcelona se empezó creando el Instituto Tecnológico, por eso ahora la parte de recorrido histórico, el Instituto Tecnológico de Barcelona, posteriormente se creó el Instituto del Sports. Siempre hablamos de proximidad, a tejido productivo, a necesidad o incluso a unas propias instalaciones que nos pueden ayudar, ¿no? En este caso el Sports es por la proximidad al INEF. El año pasado se creó en Mercabarna, que es una experiencia bastante interesante, el Instituto dels Aliments, que sería, digamos, el tercero de estos centros New Generation o centros de Sarsavi Pro. Y nos ha tocado a nosotros liderar el próximo centro que abrimos a partir de septiembre con muchas ganas, ¿no? Y con mucho trabajo por delante, que es el Instituto de Logística de Barcelona. A mí me gusta siempre que tengo la ocasión de poder explicarlo, me gusta decir que se ha dado la alineación, si me lo permitís un poco, planetaria o de las administraciones, que todas ellas están apostando, porque todas ellas desde diferentes puntos de vista están viendo de la importancia de la formación profesional y eso es muy importante. Esperemos que se pueda mantener en el tiempo porque no hacemos nada más que lo que hacen, por ejemplo, ya otros puertos, otras autoridades portuarias,
otras redes europeas. Por ejemplo, se ha hablado antes del modelo alemán. El modelo alemán es un modelo cameral o muy gremial que precisamente sí funciona. Pienso que es por la implicación también del propio sector y de las propias empresas. Entonces creo que bueno, este es un poco el modelo de centro que presentamos y este es el gran reto que tenemos por delante. Muy bien, muchas gracias. De hecho, Sí. vosotros existís por esta razón. En este proyecto europeo que estamos gestionando tenemos otras necesidades por parte de otros organismos educativos, otros centros europeos. Ellos tienen necesidades similares. Pero también se trata de hacer una perspectiva muy adaptada al territorio dentro de la complejidad que es Europa para, digamos, acabar viendo qué se puede hacer en cada localidad, ¿no? Con lo cual, sois pioneros en esto y muchas gracias por compartir la experiencia. Pasemos al último bloque sobre cómo mejorar esta visibilidad de la FP, este entendimiento de la FP, conocerla más y sobre todo del sector logístico. Desde hace unos años los que nos venimos dedicando a esto, vemos que realmente hay mucha incomprensión sobre la formación profesional, no se acaba de conocer del todo, hablábamos antes de esta falta de visibilidad, pero también vemos que hay una cierta falta de visibilidad del sector logístico como sector en el que trabajar, Sí. aunque es clave para el desarrollo económico. ¿Cómo hacemos más visible esta formación profesional vinculada a la logística para empresas y para jóvenes? ¿Qué falta por hacer para que las empresas conozcan más las titulaciones de FP vinculadas a la logística y que los jóvenes se animen más a unirse a este sector logístico tan interesante como carrera de futuro? Sí, yo durante los diferentes paneles me he ido apuntando como algunas ideas, yo, en mi caso incluso por de formación profesional. Yo profesionalmente, antes de dedicarme a la docencia, vengo del propio sector logístico, posteriormente me he dedicado a la docencia y por formación también vengo del ámbito del que sería la organización de gestión comercial y parte comunicativa. Entonces, creo que nos falta, hay propuestas interesantes, por ejemplo, como la de la Fundación Westermann o algunas similares, nos faltan embajadores de la formación profesional. Cierto. Tenemos que tener este tipo de propuestas, las tenemos que llevar a los propios centros. Por ejemplo, ayer tuvimos una actividad de presentación del centro, en el stand del puerto, entonces tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran alumnos para explicar su paso, como ha estado aquí también en uno de los paneles anteriores, una alumna. Las empresas, cuando tienen la oportunidad de escuchar el paso del alumnado o los propios alumnos, este tipo de embajador que decimos de la FP, creo que aquí tenemos mucho trabajo por desarrollar. Necesitamos espacios para darnos a conocer, muchísimos. Se nos tiene que conocer, tenemos que podernos explicar en todos los foros lo que se hace en la formación profesional, la dignidad que tiene a nivel europeo, estas reloj de arena que se hablaba. Yo, por ejemplo, que he vivido fuera, en otros países, ¿no? Lo ves en las escuelas técnicas. Estamos hablando, por ejemplo, esta semana tuve una reunión con una École Nationale de Commerce de París, en la que los estudios de la École Nationale de Commerce de París, por ejemplo, que es nuestro equivalente a nuestra titulación de comercio internacional, pasan un examen nacional de Estado y son unos estudios que tienen una relevancia importantísima. Entonces, creo que aquí tenemos mucho trabajo a desarrollar. En ese sentido, me gustaría, un poco por de formación profesional también, los centros necesitamos ayuda porque tenemos muy poquito presupuesto para comunicación y tenemos que trabajarlo mucho y necesitamos mucha ayuda por parte de las administraciones también. Y bueno, toda la parte se ha hablado durante la tarde de los asesores, yo he ido tomando algunas notas, ¿no? La parte de los asesores educacionales o toda la parte de cómo nos dirigimos más a los jóvenes. Y aquí, en términos de público objetivo, por llamarlo público objetivo, tendríamos que hablar de jóvenes, pero tenemos que hablar de familias también. Ahora estamos en procesos de prescripción, ahora mismo hemos acabado la entrada de solicitudes de grado superior y estamos en proceso de validación. Esto me ha permitido tener muchas conversaciones con muchas familias con las que se aprende mucho. Esta mañana, antes de venir, había una conversación con una madre y un alumno que decía, es que yo quería enviarlo a bachillerato, me ha recordado una de las intervenciones del panel anterior, y no sabía que podían llegar a trabajar en estas profesiones, que podían desarrollar carreras internacionales con idiomas, que podían tener una muy buena colocación. Y son alumnos que en muchos casos tienen una forma muy diferente de aprendizaje y no estoy tratando de decir, no se trata de decir la universidad es mejor que la FP o la FP es mejor que la universidad. Son caminos diferentes, son aprendizajes diferentes y todos son necesarios, pero tenemos esta necesidad de poder explicarnos. Así es. Es verdad que tenemos que romper un poco el micro, por favor. Tenemos que romper un poco, ¿no? Con esta competencia que a veces no es ni sana de universidad, formación. Oye, todo es compatible y es necesario, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, nos quedamos sobre todo con el tema de los idiomas, que siempre es importante recordarlo, sobre todo también en España, en cierto modo. Y después,
esta incidencia en las especializaciones, ¿no? Que la logística, ya lo hemos visto estos 3 días, es un campo tan grande que reducirlo solo a este concepto siempre tiene que llevar un apellido detrás, ¿no? Muchas gracias a José Antonio Vázquez Gázquez, director del equipo impulsor del Instituto de la Logística de Barcelona. También la breve intervención que ha podido tener Antonio Belmar da Costa, director ejecutivo de Ageport de Portugal. Muchísimas gracias también, y después le enviaremos también el agradecimiento personal, y sobre todo a la moderadora Sol Bermejo Mitjans, Senior Project Coordinator de la xarxa de FAP de l'Ajuntament de Barcelona. Precisamente insistían en el tema de la comunicación. Pues bien, esto es lo que hemos hecho desde aquí, ¿no? Desde el SIL Barcelona, desde el martes hasta hoy jueves. Comunicar, comunicar y comunicar, y sobre todo tener claro que las cadenas de suministro son vitales para cualquier economía desarrollada de hoy día. La logística, por lo tanto, que incluye tecnología, energía, sostenibilidad, industria 4.0, intralogística, y todo ello a partir de conceptos mucho más específicos que los repasaré rápidamente, ¿eh? Blockchain, Digital Twin, Control Tower, Supply Chain, vaya, no terminaríamos nunca. Nos hemos especializado también dentro de estas 650 empresas representadas en sus sectores, ¿no? ¿Qué representan? Pues hemos hablado de pharma, de hospitality, también del mundo textil, de la industria siderometalúrgica, y después también, obviamente, dentro de este transporte que puede ser terrestre, marítimo o por ferrocarril, igual que, ¿no? La formación pues tiene que ser FP y universidad, pues todas estas modalidades de transporte también tienen que seguir conviviendo. Bueno, hemos hecho ahora rápidamente un resumen, pero es que no me quería dejar los 3 días de máster que llevamos aprendiendo sobre logística desde la Fira de Barcelona. Agradeceros por seguirnos presencialmente, pero también vía online en este streaming que nos ha llevado sobre todo a conectarnos con el mundo de América Latina, todo el sur de Europa y también del Mediterráneo en esta feria internacional que se consolida después de 2 años de parón por la COVID. Nada, yo no me voy sin agradecer a los sponsors, a los que nos siguen dando confianza, al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, AMB, Cimalsa, però també Prologis, Project 44, Saba, eZone Dubai, l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Correos y Renfe. Nos despedimos. Nosotros volveremos el año que viene, en la que ya será una edición más de esta 22ª que hemos celebrado esta semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.